queremos amarte más, amarte mejor, amarte más profundamente como tú te mereces, Señor. Así que gracias por... Privilegio, no quiero olvidarme, se me ha encomendado dejarles mis saludos. Informo cada vez que el Señor me permite viajar por ministerio, intento dejarle a la iglesia mi itinerario para que oren por el ministerio, así que se supone, si no están durmiendo, que están orando por este momento de ministerio aquí con ustedes. Es la Iglesia Bautista Misionera en Cava. Estamos en un lugar prestado en este momento, muy cerca de la cancha de River. Es una prueba para mí eso, pero ya Dios mediante en diciembre el Señor nos permitió adquirir una propiedad y estaríamos regresando al barrio donde nació la iglesia, un pequeño lugar que nos quedó pequeño justamente. Entonces vendimos ese lugar, el Señor nos permitió comprar una propiedad y en diciembre, si el Señor lo permite, estaríamos regresando al barrio y saliendo finalmente de ahí, de ese sector de Núñez. No sé si todos entienden el folclore del fútbol de Argentina, pero es toda una historia ahí. Muy bien, gracias pastores, Juan Carlos, Alex, por cederme este lugar, el púlpito. Es el trono de la palabra de Dios, así es como Lutero le mencionó al púlpito, el trono de la palabra de Dios. No es el trono del pastor, pero lo que hizo Dios por medio de este movimiento, que creemos que es un movimiento de Dios, el movimiento de la Reforma, fue que quitó lo litúrgico, lo ritual, lo corrió y trajo el púlpito, trajo la palabra de Dios, quitó la misa a un costado, definitivamente puso donde debía estar la palabra de Dios. Así que estamos agradecidos por este movimiento. Y una de las declaraciones de esos días era: fuera de la iglesia no hay salvación, de la iglesia romana. Fuera de la iglesia, decía la iglesia católica en la Edad Media, fuera de la iglesia no hay salvación, y aún lo dice en el día de hoy. Quizás lo dice palabras más, palabras menos, con cierta diplomacia, a veces con cierta ambigüedad o hasta de forma contradictoria, pero lo sigue diciendo, por lo menos en sus documentos. La Reforma proclamó, conforme a lo que veían en la Biblia, fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Y ahí encontramos la guerra per se de la Reforma con Roma, con el papado. O hay salvación en Cristo o hay salvación en algo más. ¿Es solo la salvación en la iglesia romana, como decían ellos, o es como lo proclamaron los reformadores, que solo en Cristo hay salvación? Bueno, fuera de Cristo no hay salvación. Ahora nosotros podemos ser muy simplistas en nuestra fe y decir: yo estoy de acuerdo más con Lutero, con los reformadores, pero ese es un asunto que nosotros debiéramos defender y convencer y argumentar desde la Biblia, no desde la historia, no desde un movimiento, no desde ni siquiera de una confesión, sino desde la máxima autoridad y la única autoridad, por cierto, de Dios en la tierra, que es las Escrituras. Debiéramos convencer a alguien desde la Biblia y con la Biblia de que solo por medio de Cristo, solo por gracia, solo por fe, es lo que más tarde se conoció como los pilares de la fe cristiana. Muchas personas se encuentran con este nuevo mundo evangélico de los 5 puntos de la Reforma, ¿no? Y a veces mezclan las cosas, mezclan. Yo recuerdo en una oportunidad a un joven muy fervoroso de su descubrimiento reformado y vino y me dijo: yo estoy fascinado con el tulipán de Lutero. Y yo dije: no entendió mucho.
mezcló el tulipán de Calvino, que es otro reformador, con la 5 sola, hizo una mezcla ahí. Quizás usted tiene ahí una mezcla, no importa, pero hay una gran diferencia. Lo que define la fe cristiana verdadera son las 5 solas. ¿Está bien? El tulipán de Calvino de alguna forma nos da una amplitud, una profundidad de la doctrina de la salvación que es maravilloso. Yo me encontré con las doctrinas reformadas de la salvación ya hace varios años y creo que es como que me sucedió lo que me sucedió más o menos a los 30 años. Yo recuerdo que estaba esperando el colectivo. ¿Tiene sentido el colectivo? Es el transporte público, porque a veces cambia. Y yo recuerdo que tenía que esperar casi que llegue hasta mí para ver el número. Entonces yo pensé que era un tema de presión y que después me di cuenta que yo necesitaba anteojos. Cuando me puse los anteojos ya casi a 100 metros podía pararlo, pero antes de tener anteojos tenía que ver el número y ya era tarde, a veces ya pasaba. Era un tema de visión. El tulipán de Calvino, la doctrina de Calvino, de alguna forma coloca sobre nuestros ojos una forma nítida de ver la salvación, casi como en colores. ¿Alguien puede ser cristiano y no ser calvinista? Obviamente que sí. No es un hereje, simplemente se está perdiendo esos matices, esos colores que nosotros observamos en la Biblia, no con los anteojos de Calvino. Estamos viendo las mismas doctrinas que vio Calvino, pero las 5 solas, permítanme hacer una introducción un poco larga, es otra cosa. Si alguien rechaza las 5 solas, está rechazando el formato original, bíblico, cristiano, auténtico, histórico de la fe cristiana. Alguien puede rechazar el tulip o los 5 puntos de Calvino y aún estar en Cristo. Pero nadie puede rechazar las 5 solas y autodenominarse cristiano, auténtico. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, estos son los pilares de la fe cristiana. Y como lo introdujo el hermano al principio, y lo hizo muy bien, él habló de solo Cristo. Eso significa que es único mediador entre Dios y los hombres. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Por ejemplo, Juan 14, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está. Solo Cristo. No es una bandera religiosa. Está en la Biblia. Es solo por gracia. Solo gracia. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermanos? Por ejemplo, Efesios, ¿no? Efesios 2. Es la clave del internet en la casa del pastor Alex. Usted ya sabe. Efesios 2, 8 y 9. Todo con minúscula, ¿no? Es la contraposición de lo que enseñaba la iglesia romana. ¿Se dan cuenta la guerra? Lutero comenzó y otros reformadores comenzaron a contradecir, se supone, a quien era la autoridad máxima de Dios en la tierra, el Papa de la Iglesia. Y eso no era un tema menor. Se estaban metiendo con el poder humano más grande de la tierra. Es solo por gracia. La Iglesia decía no, absolutamente no. El hombre debe apropiarse de esa gracia salvadora, pero debe apropiarse haciendo méritos. Si usted habla con un católico instruido, no un católico superficial, no practicante, y usted le dice, nosotros creemos en la salvación por gracia, por la fe, ¿saben qué va a responder él? Nosotros también. Y ahí tiene un problema. Tratar de entender qué significa, según un católico instruido, la fe, la sola fe. La gracia, la sola gracia. Cuando nosotros decimos que la salvación es solo por gracia, solo por fe, estamos diciendo otra cosa. No estamos diciendo lo mismo.
Entonces, solo por fe significa que no es la fe y algo más. La mayoría de las personas, si usted le dice, ¿usted tiene fe? ¿Qué van a decir? La mayoría, sí. El problema es cuando nosotros decimos solo fe. Eso es el asunto aquí. Solo fe. Ahora, ¿la fe por la fe tiene valor? ¿La fe en sí misma? No, nosotros decimos que es la fe puesta en Jesucristo. La fe puesta solo en Jesucristo. La fe no tiene valor si no está depositada en Jesucristo. Entonces es una fe exclusiva. Es una fe exclusivista. ¿En quién? En Jesucristo. Muchas personas tienen fe, pero también a su fe le agregan sus experiencias, sus obras, quizás un santo, una virgen, algo más. Cuando le agregan algo más, esa fe deja de ser la fe bíblica. Cuando nosotros decimos solo fe en Cristo, es eso, es solo fe, absolutamente nada más. Entonces, no es la fe por sí misma verdadera y salvífica. Eso es peligroso. Una vez un predicador, para llamar la atención, comenzó diciendo, la fe, la salvación no es por fe. Y claro, eso fue un problema, generó un murmullo. Pero luego añadió, es por gracia, es por gracia. No es la fe en sí misma lo que salva, es la fe en Cristo, pero es por gracia, es por gracia. Entonces, aquí viene la definición. La fe bíblica, auténtica, la fe que salva, es esa confianza absoluta, única y humilde en la persona y en la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, mi intención ahora es argumentarlo con la Biblia, porque lo creemos. Todos, creo que todos aquí lo creemos. El asunto es que en el campo de batalla tenemos que saber abrir la Biblia y convencer a las personas que no creen exactamente en esta fe humilde, absoluta, esta confianza en la persona de Jesucristo y en su obra, y solo en Jesucristo y su obra para ser salvo. Entonces, esta es la aventura en la cual nos introducimos ahora. Ahora, los católicos no se quedaron callados, porque si bien la Reforma se pronunció y fue un knockout, la Iglesia Católica dijo, tenemos que responder, y ahí viene la contrarreforma, que también se expresó en documentos que están hasta el día de hoy. Trento son justamente esos documentos, son las confesiones, los credos que dieron respuesta a los reformadores. Y ellos redactaron su desacuerdo en Trento. Y les voy a leer algo que la mayoría de los católicos no lo saben. Es textual o casi textual. Si alguno dijere, esto lo dice aún Roma hoy, si alguno dijere que el pecador se justifica solo con la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea anatema. Hermanos, los documentos católicos dicen que todos nosotros estamos bajo maldición. Todos nosotros somos malditos, según la declaración, la contrarreforma católica. ¿Por qué? Porque es lo que justamente decimos nosotros. Nosotros decimos que la salvación es solo por la fe, sin mérito, sin obras, en Jesucristo. Eso es lo que creemos nosotros. Eso es lo que descubrieron los reformadores en la Biblia. Que la salvación no es por medio de la iglesia, no es por medio de los méritos, de las obras, de un conjunto de cosas, más Jesucristo, más Dios, más, sino que es solo
poniendo mi fe en Jesucristo. Bueno, para eso les invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 3. Gálatas fue una carta que mientras Lutero luchaba con Dios por la verdad, luchaba contra la iglesia, contra las indulgencias, cuando su alma entró en esa turbulencia, ¿saben qué estaba leyendo en esos días? La carta de Gálatas. La reforma, en un sentido, por lo menos desde Alemania, tiene sus raíces en Romanos y Gálatas. Y Gálatas fue una carta tan apreciada por Lutero que le llamó, ¿alguien sabe cómo le llamaba Lutero a la carta de Gálatas? Mi Catalina. Su esposa se llamaba Katy y él cariñosamente le llamaba a la carta de Gálatas mi Katy. Yo le diría mi Nancy. Y Catalina de Bora no se enojaba por esto. No veía una competencia ni celo. Se sentía honrada que su esposo amara esta carta, porque en esta carta encontró en su fe la emancipación de Roma, pero eso es salvación, finalmente. La libertad suprema en Cristo. Así que les invito a abrir mi Nancy. Gálatas, capítulo 3. Y Pablo va a desarrollar aquí un contraste. Observe versículos 7 y 9, subraya esta expresión, los que son de la fe, o los que son de fe. Se repite en el versículo 7 y 9, los que son de fe, los que son de fe. Entonces mi exposición se resume en esta frase, solo debes oír con fe, solo debes oír con fe. Si te faltaran pocos minutos para morir y estuvieses crucificado, no podrías hacer obras, no podrías bautizarte, no podrías hacer absolutamente ninguna obra religiosa. Pero, ¿qué podrías hacer para salvar tu alma? Estando crucificado a minutos de partir de esta vida. Sin ningún sacerdote, extramunción, se me fue la palabra, extrema unción, nada. ¿Qué tendrías que hacer? Solo oír con fe. ¿Recuerdan una historia donde un hombre, estando en esa situación, sin poder absolutamente hacer nada de obras, recibió de Dios mismo la promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué hizo ese hombre para recibir tremenda promesa y tener paz en su alma? Oyó con fe y creyó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Oír con fe. Entonces, versículos 7 y 9, los que son de fe. Usted se tiene que identificar con el versículo 7 y 9, los que son de fe, o versículo 10, los que son de las obras. Porque esa fue la batalla de la Reforma. Los reformadores dijeron, solo fe, solo se necesita poner una fe, una confianza absoluta en lo que Dios reveló en la Biblia, en la persona de Jesucristo. Los romanos, el papado, la iglesia, dijo, absolutamente no. Se necesitan méritos, se necesitan obras. Y el tema del pasaje a considerar es que Dios solo trata con uno de los dos. Y es lo que vamos a descubrir ahora. Dios trata con los que se apoyan y confían en las obras, o Dios solo trata con los de fe. Ahí está el tema aquí. Dios valora a los que se esfuerzan y hacen obras para agradarle a Dios, o Dios trata solo con los que no se apoyan en otra cosa que confiar en Jesucristo. ¿Con quién trata Dios?
¿Meritocracia o los de fe? Bueno, vamos a leer el pasaje. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, ahí entramos nosotros. Previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuántas naciones hay representadas aquí? Argentina, Paraguay, conocí de Brasil, Uruguay, todas las naciones serían bendecidas en la fe o por medio de la fe de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Nuestro pasaje, hermanos y amigos, es un poderoso argumento en contra de una herejía que se había infiltrado en Galacia, en la iglesia propiamente dicha de los Gálatas, y Pablo está argumentando. Recuerden que Pablo había sido un rabino judío, un experto en la ley, podríamos decir un abogado. Entonces él esgrimía muy bien la argumentación, y más por su cultura también griega, no solo judía. Él argumentaba, eso lo vemos en sus cartas, en Romanos especialmente, pero también en Gálatas. Entonces él argumenta, y su argumentación es preciosa. Los falsos cristianos de origen judío decían, y con lógica, no solo con lógica, sino con la Biblia, y con lógica, los falsos judíos cristianos decían que los creyentes, los nuevos creyentes gentiles, los nuevos cristianos, no judíos, gentiles, debían hacerse judíos, no solo cristianos, sino cristianos judíos para ser salvos. Ese era el asunto aquí. Debían hacer obras, debían agregar algo más a Jesucristo. ¿Qué es ese algo más? La circuncisión. Una obra. En realidad, todas las sectas dicen lo mismo. Todas las sectas. Por eso podemos dividir, según nuestro texto, al mundo entero en estos dos grupos. Los que son de la fe y los que son de obras. Aquí están los cristianos verdaderos, los de fe únicamente, exclusivamente en Jesucristo, y luego todo el resto, llámele testigos de Jehová, musulmanes, adventistas, católicos, etcétera, etcétera, etcétera. Absolutamente todos están en el grupo del versículo 10, los que son de obras. ¿Puede incluir la fe? Sí, pero cuando se agregan las obras, automáticamente la etiqueta es obras. La fe es solo fe. Y ahí entra la fe de Abraham. Entonces Pablo presenta en estos versículos su argumento, que es irrefutable. Es irrefutable. Por eso nosotros deberíamos usarlo en el día de hoy. Porque es relevante y es vigente, y obviamente es la palabra de Dios. Es la palabra eterna de Dios. Y el apóstol Pablo presenta en estos versículos una argumentación que la salvación es solo por fe. ¿Y en dónde se basa su argumentación? En el Antiguo Testamento. En el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe, si bien está en Cristo, es el Cristo prometido en todas las escrituras judías. Por lo tanto, nuestra fe tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Nuestra fe no nace simplemente en el Nuevo Testamento. El Cristo en el cual creímos nosotros y creemos nosotros es el Cristo prometido al pueblo de Israel y por medio de las escrituras judías, la Torá. Entonces, ¿qué hace hábilmente Pablo?
Pablo fundamenta su argumento en el Antiguo Testamento. En el origen mismo de la nación de Israel. Israel, la nación mesiánica o la nación por la cual vendría el Mesías, nuestro Cristo, nuestro Salvador. En el origen mismo de esa nación, ni siquiera, presten atención, ni siquiera fundamenta su argumento en Moisés. Ni siquiera Moisés. ¿A dónde va en la historia? A Abraham. A Abraham. Y Abraham tiene algo muy en común con nosotros. Usa dos pasajes fundamentales que nosotros deberíamos subrayar en nuestras Biblias, fundamentales en la revelación bíblica, que es Génesis 15:6 y Génesis 12:3. En el taller de Simon Truss, ¿cómo se llama esto? Para los que participaron. Son conexiones directas, contexto bíblico. Conexiones directas. Pablo toma versículos de Génesis para su argumentación. Entonces, él va a demostrar que lo más importante en la vida de Abraham no fue la circuncisión. Lo que lo unió a Dios, lo que lo justificó a Abraham delante de Dios, no fue la circuncisión, sino que su fe, sola fide, solo fe. Entonces, es justamente la herejía que se refuta aquí. Y permítame darles 3 verdades en este argumento o 3 puntos en la argumentación. En primer lugar, Pablo va a mostrar el ejemplo histórico de Abraham. El ejemplo histórico de Abraham. En segundo lugar, va a demostrar en su argumentación que ese ejemplo está vigente hoy. En el tiempo que él escribe, pero en el tiempo que nosotros vivimos. Es el mismo modelo de fe, el de Abraham. Y en tercer lugar, es esa clase de fe la que hoy nos da la vida eterna, la que nos abre las puertas del paraíso. No es otra forma de salvación, es la misma forma, es la misma puerta por la cual entró Abraham, es la misma puerta por la cual entró Pablo, es la misma puerta por la cual entró Spurgeon, es la misma puerta por la cual entró usted. Y es la misma puerta por la cual deben entrar todos los habitantes, todas las naciones, porque esa es la única puerta para tener acceso al reino de Dios. Esa puerta es solo por fe en Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, observe el versículo 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, el testimonio de este hombre Abraham no es diferente que su testimonio y que el mío. No es diferente. Era una persona común y corriente, sin Dios, un hombre perdido en el mundo, en algún lugar del mundo. Cuando Dios lo justificó a Abraham, él era como nosotros. A veces pensamos que estos personajes de la Biblia eran personas de otro mundo. No, Abraham era un hombre perdido en el mundo, con las mismas luchas que usted y que yo. Quiero que busquen, por favor, porque lo amerita, busquen Josué, por favor, Josué, sin perder Gálatas. Josué 24, versículo 2. Quiero demostrar que cuando Dios interceptó a Abraham, Abraham era un don nadie, como usted y como yo, una persona, una personita, podríamos decir, en un mundo inmenso, perdido. Dice Josué 24:2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Esa es la familia de Abraham, sirviendo a dioses extraños. Versículo 3,
y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿Qué era Abraham? Abraham era un gentil. Dígale eso a un judío. Yo vivo en Buenos Aires, hay una zona de Buenos Aires que está lleno de judíos. Dígale a un judío, Abraham era un gentil, y usted va a iniciar una pelea. Le van a pegar en realidad. Usted no puede defenderse mucho. Pero ¿eso es verdad o no? ¿Es historia o no? Él era un gentil. Él era un gentil. Él servía a dioses extraños como su entorno, su familia, su papá. Él era eso, como nosotros, un idólatra, igual que la mayoría de los gálatas. Igual, exactamente igual. La gran pregunta es, ¿cómo Dios se relacionó con Abraham, el pagano, el gentil? ¿Cómo fue que se conectó Abraham con Dios? ¿Fue por obras? ¿Fue por circuncidarse? ¿Cómo fue? Bueno, versículo 6, es muy claro. Dice que Abraham creyó. Solo tiene que oír con fe. Solo tiene que creer. Tiene que creerle a Dios. Y cuando uno le cree a Dios, ¿cómo le es contada esa actitud de fe? Como justicia. Es decir, que Abraham, siendo un pagano injusto, perdido en sus pecados, cuando creyó a Dios, se convirtió en un justo. Fue justificado. Creo que es muy elocuente la respuesta. Abraham creyó. Versículo 9. ¿Cómo le llama a Abraham en el versículo 9? Abraham el creyente. No le dice a Abraham el circuncidado. Abraham es el creyente. ¿Se identifica usted con ese término? Claro, todos nosotros. Nosotros solemos decir, ¿es creyente él? Sí, es creyente. Bueno, Abraham el creyente. Eso hace la diferencia entre un creyente y un no creyente. Esa hace la diferencia entre una persona que está perdida en sus pecados y una persona que ha sido justificada. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Abraham era justo cuando creyó, cuando él le cree a Dios? ¿Se convirtió en una persona justa o fue declarado justo? Hay una diferencia, ¿no? Porque si cuando creemos somos justos, deberíamos dejar de pecar. Creemos, Dios nos toca, ¡pum!, no pecamos más. A partir de ahí somos justos, pero eso no es la verdad. Y este es un acto inmensamente de gracia. Cuando le creemos a Dios y ponemos nuestra fe en Cristo, somos declarados justos, pero no somos justos. Seguimos siendo pecadores. Pero nuestra legalidad delante de Dios, nuestro estado ante la justicia de Dios es justos. Ahora, ¿de dónde salió esa justicia? Si en esta sala alguien no está en Cristo y se muere, porque eso puede pasar, ¿no? Pasa todos los días. Personas sin Cristo mueren. Usted llegaría, y voy a hacer alguna especie de especulación, usted llegaría al cielo y usted tendría dos problemas si muere sin Cristo. Primer problema, sus pecados. Si hay un sistema operativo, se abriría su legajo y aparecerían un sinfín de pecados. Pecados de la mente, pecados de las emociones, pecados de acciones o omisiones, etc. Y usted diría, tengo un problema, que en el cielo no entran los pecadores, ni el pecado. Pero eso no sería nada, porque vamos a suponer que por un acto, claro que eso no existe, sus pecados fuesen borrados con ese botoncito y ¡tec!, un error del sistema, todos sus pecados se van,
Eso sería maravilloso, ¿no? Y entonces usted se emocionaría y diría, ahora sí puedo entrar. No se apure. Se requiere una segunda cosa. Usted tiene que tener un legajo de justicia perfecta. No solo no tiene que tener pecados, sino tiene que ser perfectamente justo. ¿Y de dónde va a sacar usted un legajo de una vida perfectamente justa? ¿De dónde? Bueno, ¿cuál es la respuesta para un cristiano? Llegamos al cielo, se revisa en el sistema, ni un pecado. Y usted sabe que pecó toda su vida, pero usted sabe que esos pecados fueron borrados, pero borrados ¿cómo? ¿Dios hizo la vista gorda? No, fueron pagados. Alguien murió por nuestros pecados. ¿Quién es? Hoy lo cantamos, nuestro amado Salvador, Jesucristo. Creímos en Él. Pero no solo eso, sino que hay otro legajo que dice una vida perfectamente justa de acuerdo a los estándares de justicia de Dios. ¿Usted vivió así? Yo no. Pero Jesucristo sí. Entonces, los cristianos entramos a casa. Entramos como Jesucristo entró, por esa puerta amplia. Bienvenido a casa, hijo. El hijo regresó a casa, a la casa del Padre. ¿Cómo seremos los cristianos bienvenidos al cielo, a la gloria? De la misma forma. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. ¿Usted está unido a Cristo? No me lo responda audiblemente, solo piense. Porque no es un asunto, vamos a decir superficial. Es un asunto de vida o muerte. Si usted está en Cristo, usted va a entrar en el reino de los cielos. Pero si usted no está en Cristo, usted no puede alterar esas dos condiciones para entrar a la gloria. Usted tiene que tener sus pecados perdonados y tiene que tener un legajo de perfecta justicia. Y esas ambas cosas, esas dos cosas se encuentran solo en el Evangelio y se recibe solo por fe. Solo por fe. Entonces, la doctrina de la salvación por la fe es una doctrina propia del Nuevo Testamento. Yo quiero saber si están dormidos, ¿eh? No, absolutamente no. Es una doctrina de toda la Biblia. ¿Cómo se salvó Abraham? Solo fe. Solo fe. La doctrina de la salvación por fe no es propia del Nuevo Testamento, es el patrón de toda la Biblia. Y la fe y la gracia son inseparables. Son inseparables. Yo no puedo generar mi propia salvación. Y esa es una herejía. Si alguien piensa que puede colaborar con Dios para su propia salvación, es una herejía. Por eso las 5 solas, de alguna forma, son los eslogan, en marketing podríamos decir, es las 5 verdades de una fe auténticamente bíblica. La gracia hace posible que yo, siendo un pecador perdido, pueda recibir perdón. La fe es como yo me apropio de esa salvación. Es como yo recibo esa salvación. Es la actitud de decir, yo no puedo hacer nada, solo tengo que creer. Como el ladrón en la cruz. Imposibilitado de hacer algo por su propia iniciativa. Simplemente es creer en la oferta que Dios hace. Yo solo generé mi condenación. Yo solo generé en Adán mi condenación. Pero no puedo hacer absolutamente nada por mi salvación. Nada, absolutamente nada. Y eso es ofensivo para el sistema religioso de obras. Ese es el asunto que nos separa de todas las demás religiones. Que nosotros creemos que es solo por fe.
solo por gracia. Y esa fe se expresa creyendo. Ahora les voy a invitar a ir a Génesis 15, por favor. Porque Pablo está argumentando y asume que su auditorio conoce la historia. Yo asumo que ustedes también conocen la historia, pero queremos verlo con nuestros ojos. Queremos ver en el momento mismo que Abraham es justificado. Génesis 15:1. Dice el versículo 1, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Él será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas. Si te es posible contarlas, Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, subráyelo por favor. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Ese momento donde Abraham se convirtió. Esa es la experiencia de conversión. Quiero que vean dos elementos claves en esta historia que se relaciona con nosotros. Primer elemento, versículo 4, la palabra del Señor vino a él. ¿Se identifica usted? Si usted nació en un hogar cristiano, la palabra del Señor vino por medio de sus padres, de la escuela dominical, en la iglesia, por la iglesia de sus padres, pero la palabra del Señor tiene que venir de alguna forma. Versículo 6, Abraham creyó en el Señor. Y es una fe personal. No sirve la fe de mis padres, porque no es una fe prestada, es una fe personal. Abraham creyó en el Señor. Así nos cuenta la Biblia el testimonio de Abraham, así de forma tan sencilla, y así es hoy el testimonio de todos los cristianos. No importa cómo usted lo cuente, esos dos elementos tienen que estar en el cuadro de su historia. Que la palabra de Cristo vino a su vida, la palabra de Dios vino a su vida y usted creyó. Si cuando usted cuenta su historia, el gran protagonista de su historia es usted, sus obras, ya sea su bautismo, su experiencia mística, lo que sea, si esos elementos son centrales en el cuadro, ese cuadro no es un cuadro auténtico de conversión. Un cuadro auténtico de conversión tiene un centro, un epicentro, que es la palabra de Dios, Cristo y su fe. Simplemente que usted puso su fe en Cristo. Porque es llamativo cuando las personas cuentan su historia. Preste atención. Si cuando relata su historia de cristianismo, en esa historia no está Cristo centralizado, no está el Evangelio de Cristo y no está la fe puesta en Cristo. En cambio hay un gran protagonismo de obras, de experiencias. Usted tiene que dudar, porque la fe auténtica tiene estos dos elementos como centrales: la palabra del Señor, y Abraham creyó en el Señor. Así nos cuenta la Biblia el testimonio de Abraham. Y así es hoy el testimonio de todos los cristianos genuinos. Llega de alguna forma la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, a vos o a usted, y usted cree en Cristo, punto. Esa es la gran historia. Esa fue la gran historia de Abraham y esa es nuestra historia con Dios. Entonces, ¿Dios se relaciona con los de las obras o solo Dios se relaciona con los de fe?
Vamos a Gálatas y ahí vamos a ir concluyendo. Capítulo 3, versículo 2. Observen la pregunta que hace Pablo. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo recibió usted el Espíritu Santo? Por el oír. El oír. Usted solo necesita entender el Evangelio, entender lo que Cristo hizo, que es suficiente, y usted solo necesita oír con fe. Versículo 5. Otra pregunta. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Oír con fe. La respuesta es oír la palabra de Dios y creer. Amados, la salvación fue por gracia, por medio de la fe, siempre, siempre, siempre. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y déjenme agregar algo, siempre fue por Cristo. Pero alguien puede pensar, pero Cristo está como borroso en el Antiguo Testamento. Ellos no veían a Cristo con la nitidez que nosotros lo veíamos, pero Dios sí. Pero Dios sí, eso es lo importante. Todos los creyentes en el Antiguo Testamento son salvos por la fe y en Cristo, en Cristo. Aun cuando en la antigüedad no tenían el conocimiento pleno que nosotros tenemos, Dios sí. Dios sí. En la antigüedad la gente se salvó por el pago futuro. Nosotros nos salvamos por el pago pasado. Pero lo que hace Cristo en la historia es justamente el pago final absoluto, suficiente para nuestra salvación. No solo para nosotros los creyentes, sino para los creyentes de la antigüedad. Lutero lo dijo así: la fe de los padres se dirigió a el Cristo que había de venir, mientras que la nuestra se apoya en el Cristo que ha venido. Pero el centro de todo es Cristo. Podríamos decir que los antiguos fueron salvos a crédito. ¿Pero a crédito de quién? De ellos no. El Padre dio crédito desde la eternidad pasada a lo que Cristo haría. Porque Dios le llama a las cosas que no son como si fuesen. Y para Dios el Padre, la muerte de Cristo, aunque no estaba plenamente hecha, para Dios ya era un hecho. Y la salvación de todos los creyentes de la eternidad está fundamentada en lo que Cristo haría. Amén. Entonces todos se salvan en Cristo. La salvación es de Dios por gracia, por medio de la fe, basado en la persona y en la obra de Jesucristo. Tengo que solamente oír con fe a Dios, diciendo todo lo que tiene que decir sobre su propio Hijo. Y Dios dice de su propio Hijo, a Él oíd. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pongan su fe en Él y no serán avergonzados, literalmente no serán condenados, no serán rechazados. Absolutamente ustedes entrarán. Muchas personas no entrarán porque no tienen esta fe auténtica, aunque puede ser sincera. Saben que cuando hay un gran partido de fútbol, todo el mundo quiere estar, están los estafadores que hacen una gran venta de entradas fraudulentas y muchos incautos compran esas entradas. Son idénticas. Yo le dije a mi hijo hace muchos años, algún día te voy a llevar a ver a la selección, a Messi. Y no pude cumplir y pasaban los años. Y ya mi hijo está grande. Y la semana pasada pude cumplir mi promesa.
y fuimos con nuestras entradas y hay como 3 instancias que hay que pasar, ¿eh? Si tus entradas son falsas, podrías llegar a pasar una, pero no pasar las 3. Entonces íbamos con nuestras entradas, yo estaba absolutamente convencido que eran las entradas correctas, las compré en el momento y en el lugar correcto. Pero hay personas que llegan, quizás pasan una instancia y en la segunda le dicen, mire, usted fue estafado, usted no puede entrar. No, pero yo lo compré con, no importa la sinceridad, no importa la fe, la sinceridad de la fe no importa, el asunto es dónde usted puso su fe. La fe auténtica es colocada en Cristo. Usted puede tener una fe sincera en la Virgen, en sus obras, en su pastor, en la religión, y usted no entrará. Créame, usted no entrará, porque Dios solo trata con los que ponen su fe en su Hijo, en Cristo Jesús. Entonces quiero animarlo a pensar seriamente en esta mañana, a reflexionar seriamente si su fe lo ha unido a Dios por medio de Cristo. Si usted puso su fe en Cristo, piénselo. Entonces, la salvación es de Dios. ¿Cómo fue declarado justo Abraham? Versículo 6 de Gálatas, capítulo 3. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se le adjudicó una justicia que no era de él, que era la de Dios, solamente cuando creyó. Entonces, Lutero escribió, la fe le dice a Dios, yo creo en lo que dices. Esa es la fe bíblica. Yo creo en lo que dices. Esa es la fe reformada, podríamos decir. Es la fe en lo que Dios reveló en las Escrituras. En segundo lugar, y vamos a ir ya rápido, el ejemplo es para nosotros hoy. ¿Quiénes entonces son los verdaderos hijos de Abraham? Es decir, si Abraham fue elocuentemente, explícitamente, claramente declarado justo, si yo pongo la misma fe, yo puedo asegurarme que soy un creyente. La pregunta es, ¿quiénes entonces son los verdaderos hijos de Abraham? Esa palabra hijos de Abraham expresa la idea de quiénes son los verdaderos creyentes en el día de hoy. ¿Qué responderían los falsos maestros? ¿Quiénes son los verdaderos creyentes hoy? ¿Qué diría José Smith? Un verdadero mormón. ¿Qué diría Russell de los Testigos de Jehová? Un verdadero testigo de Jehová. ¿Qué diría el Papa? Un verdadero católico. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que importa, no? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, los falsos maestros del tiempo de Jesús y el tiempo de Pablo dirían los verdaderos hijos de Abraham son los ¿qué? Los judíos. Los judíos. Ese es el pueblo elegido. Los judíos. Solo nosotros, los hijos de Abraham, somos el pueblo elegido. ¿Y cuál es la señal? Por lo menos los varones, la circuncisión. La circuncisión. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar a los judíos, él observó que la fe de ellos, la confianza de ellos, era justamente en su descendencia física natural de Abraham. Y él predicó, dejen de decir, a Abraham tenemos por padre. Dejen de decir esa, diríamos nosotros, esa estupidez. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Dejen de decir eso. Es una falsa confianza. ¿Quiénes entonces son los verdaderos hijos de Abraham? Es decir, los verdaderos creyentes. Observen la respuesta de Pablo, versículo 7. Sabed por tanto, es decir, conclusión en su argumentación, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham. Cuando una persona oye el Evangelio en estos días y cree, esa misma fe que deposita en Cristo es la misma fe que tuvo Abraham. Eso lo hace, ese ejercicio de fe lo hace un verdadero creyente como Abraham. En ese sentido, Pablo está diciendo hijos de Abraham. Es decir, un pueblo
de fe. Un pueblo de fe. ¿Quiénes son entonces los verdaderos hijos de Abraham? En tercer lugar, ¿cómo puedo saber yo hoy que tengo la bendición de la vida eterna que se promete por medio de Abraham? Bueno, Pablo nos dice que esa bendición de Dios es la justificación. La justificación es la gran bendición de Abraham a las naciones. Y es por medio de Cristo. Por medio de Cristo. No es la sanidad, no es la prosperidad, es la justicia de Cristo aplicada en tu vida. Observen versículo 8, por favor. Capítulo 3 de Gálatas. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el Evangelio, le dio el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Abraham, esta experiencia de salvación, solo por la fe, se va a predicar a todas las naciones. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo hace a las Escrituras la máxima autoridad y la personifica. Versículo 8, la Escritura previendo, la Escritura diciendo, es Dios. Cristo es el cumplimiento de esta promesa. Es por la fe en Cristo que las personas de cualquier lugar del mundo pueden ser salvas y pueden estar seguras de que tienen la vida eterna. Eso es maravilloso. Es por la fe en Cristo. Por esa razón se predica el Evangelio a todas las naciones. Porque necesitan a Cristo. El Evangelio son las buenas nuevas que Dios le dio a Abraham, que se predica a todas las naciones. Que si oyes con fe a Dios y pones tu fe en Cristo, el único Salvador, serás salvo. Serás salvo. La bendición de la justificación es por medio de Cristo. Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Nunca fue el propósito de Dios justificar a las personas por medio de las obras de la ley. No existe la meritocracia en el Evangelio. Si usted creyó en Cristo, la Biblia dice que usted tiene la bendición más grande, la bendición de Abraham. Usted dice tierras, leche y miel. No. Cristo. Cristo es la bendición. Cristo es la justificación. Cristo es el centro, es el tesoro de toda la Biblia. Si usted tiene a Cristo, usted tiene todo, absolutamente todo. Pero si no tiene a Cristo, usted pierde todo, su alma. No tiene nada, absolutamente nada. Usted pasará la eternidad en un lugar horrible que la Biblia literalmente dice que es de fuego y azufre, donde es el lloro y el crujir de dientes. Horrible es la cara absolutamente contraria de la bendición en Abraham. Entonces Dios poblará de nuevo la tierra con las personas que creyeron en Jesucristo. Amén. ¿Es usted un hijo de Abraham? Y usted seguramente ahora dice, por lo que escuché ahora es la fe en Cristo, claro. No es lo sanguíneo, es la fe de Abraham. Entonces, ¿qué vimos en esta mañana? El ejemplo de Abraham histórico en la argumentación de Pablo. Ese ejemplo está vigente hoy y es la forma de recibir la bendición eterna de Dios, la bendición de la vida eterna. Cuando Lutero entendió el Evangelio, que la justicia se recibe solo por la fe mediante Cristo, que no es algo que alcanzamos por méritos ni obras, etc. Él escribió lo siguiente: yo había nacido
y había entrado en el paraíso mismo, del cual sus puertas fueron abiertas completamente. Él entendió que esas puertas se abren solo por la fe, por medio de estar en Cristo. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Usted vive una vida a partir de haber conocido a Cristo que es coherente, compatible con su fe en Cristo, porque si hay algo de particular en la fe cristiana, que se entra por la fe, se une uno a Cristo y uno luego vive en Cristo. No es una fe disociada, no es una entrada al cielo, es una entrada a la familia de la fe. Se vive por fe, se entra por fe y se vive la vida en Cristo. ¿Usted vive una vida que refleja que usted es de Cristo? Esa es la evidencia de que estamos viviendo una vida de fe, la fe bíblica, auténticamente cristiana. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias